es viable la fiscalización judicial de la discrecionalidad. Aquí tenemos que tener presente, como ya lo habíamos advertido, que para lograr la situación que hoy vivimos en materia de control judicial, que como desde ya todos sabemos es, y como ha quedado expuesto por lo menos en el día de ayer, es en general amplia acerca de la discrecionalidad, bueno, originalmente esto no fue así. Originalmente, si partimos de la idea y de la base de lo que hemos dicho acerca de que discrecionalidad era igual a ese espacio de libertad que tenía la Administración en el marco de la vinculación negativa para obrar y que entonces no era como tal fiscalizable, recuerden que dijimos que las primeras normas contenciosas administrativas especialmente decían no darán lugar a la acción contenciosa administrativa las resoluciones emitidas en el marco de la actividad discrecional. Bueno, desde el escenario actual ha habido una evolución enorme y esa evolución ha pasado por distintos tránsitos. Reconocido el principio de vinculación incluso positiva y reconocida que la idea de que discrecionalidad no es libertad o indeterminación normativa, sino que es esa remisión que hace el ordenamiento jurídico para que la autoridad administrativa pondere, efectúe una estimación subjetiva del interés público acerca de las distintas respuestas, todas ellas válidas que el ordenamiento jurídico establece, fue necesario efectuar una verdadera evolución para lograr el estado actual de cosas acerca de control amplio. El primer aspecto fue advertir lo siguiente: no todo el ejercicio de discrecionalidad, no siempre el ejercicio de discrecionalidad es, digamos, puro y completo en el ejercicio de una potestad. Es decir, cuando la Administración obra ejerciendo facultades discrecionales, ese acto que emite no es un acto 100% discrecional. ¿Por qué? Porque en rigor no existen actos puramente discrecionales. Todo acto administrativo, o toda decisión, no solo actos, un reglamento, un hecho, lo que sea, toda actividad de la Administración siempre tiene un componente reglado. Entonces, punto número 1, lo primero que se advirtió es, atención, no todo es discrecional, siempre hay una parte reglada y entonces lo reglado es controlable, porque esto nunca se discutió, que aquello que el ordenamiento jurídico había predeterminado era absolutamente fiscalizable. Entonces, sin ingresar todavía en lo que sería el núcleo duro de la discrecionalidad y haciendo un control, vamos a decir, externo de la discrecionalidad, se empieza a habilitar la verificación o la comprobación de si se reúnen o no aquellos elementos que normalmente siempre van a estar reglados. ¿Y qué elementos de una decisión siempre van a estar regladas? En primer lugar, la competencia. Este elemento sería muy extraño que no hubiera alguna norma que dijera cuál es la autoridad facultada para decidir. Siempre va a existir alguna norma, serán las normas de administración pública, en otros países son las normas que regulen, asignan las competencias, las llamadas leyes de ministerios, es decir, normas de organización administrativa. Siempre, en definitiva, habrá alguna norma que diga quién es el órgano, el sujeto que tiene que adoptar una decisión, que tiene esa facultad para obrar, la aptitud legal para obrar, como dice Gordillo, que es la competencia. Una constitución, un tratado, una ley orgánica, pero no es algo que los sistemas jurídicos dejen librado al azar. Entonces, desde esta perspectiva, la competencia, que hace a uno de los requisitos de validez del acto, además, siempre fácilmente verificable por cualquier autoridad judicial. Otro aspecto que también está arreglado y que es fiscalizable son los llamados hechos, lo que se ha denominado en Europa como los hechos determinantes. Toda actividad discrecional, toda norma que faculta a la autoridad a emitir o hacer uso de una potestad en ejercicio de discrecionalidad conlleva siempre la existencia de un antecedente, de una situación de hecho determinada, ante la cual, dada esa situación de hecho, la autoridad está
facultada para obrar siguiendo alguna de las respuestas válidas que el ordenamiento jurídico le da. Determinar si se da o no esa situación de hecho es algo que usualmente no presenta dificultad y ante lo cual el juez puede verificar los hechos son o no son. No estamos analizando otra cosa más que si se han comprobado, si se han verificado esos hechos que son los que motivan el ejercicio de esa potestad discrecional. Los hechos ingresan normalmente en lo que dentro de la teoría del acto administrativo se denomina la causa del acto. El acto requiere, para ser válido, ser dictado de acuerdo a los antecedentes, se dice, de hecho y de derecho, que justifican su dictado. Bueno, los antecedentes de hecho están dentro de la causa y a ellos nos estamos refiriendo cuando decimos que son comprobables. Imagínense si se acepta que el ejercicio de una sanción disciplinaria, digo si se acepta porque hay quienes dicen que la sanción justa es un concepto indeterminado y que cuando una norma dice que ante tal situación de hecho corresponde aplicar, por ejemplo, una suspensión que va de 10 a 30 días, como hay un concepto que es sanción justa, esto no es discrecionalidad. Otros dicen no, esto es discrecionalidad, acá no hay ninguna actividad de tipo cognitiva, sino fundamentalmente valorativa. Dicen, bueno, si es discrecionalidad, y la norma dice que ante estos hechos corresponde esta sanción, bueno, los hechos son fácilmente verificables, ¿no? Si se dan o no. Acá no hay que hacer ninguna apreciación sobre el hecho, sino determinar si existe o no existe. Eso es causa. Eso es causa y eso también el juez lo puede chequear perfectamente. Otro elemento que el juez puede verificar con facilidad es ese elemento que mencionamos hace un rato, que es el de las formalidades previas a la emisión del acto, es decir, el procedimiento administrativo debido. Esto también no ofrece dificultad para adjudicar el contrato, para determinar la sanción al contratista, al particular. Siguió el procedimiento debido. Esto está tasado, esto está definido en las leyes de administración, en las leyes de procedimiento. O sea, siempre va a haber alguna regulación mínima sobre esta cuestión. Entonces, no hay dificultades en el examen judicial de este elemento. Pero hay otras facetas que también son regladas y que requieren una especial atención, en particular cuando hay discrecionalidad. Y se trata de otro elemento del acto, la motivación. Hace un rato, incluso cuando tomábamos un café, conversábamos sobre esto y la importancia que tiene este requisito en el test judicial que deben hacer los jueces para determinar si el ejercicio de una potestad discrecional fue adecuada, fue válida o inválida. ¿Qué es la motivación? Es la explicitación del porqué. Es lo que normalmente aparece en el acto, en Argentina lo llamamos en los considerandos, cuando la autoridad dice, visto y considerando que en tal caso pasó tal cosa, que las normas dicen esto, bueno, es el momento del acto en el cual la administración me tiene que indicar por qué está adoptando esta decisión. La motivación es un elemento básico del ejercicio del poder, sea del poder del administrador, sea del poder legislador o sea del poder judicial. Por eso las sentencias también tienen que ser debidamente fundadas y motivadas. Y una sentencia como un acto inmotivado o insuficientemente motivado es arbitrario. Un acto no justificado es un acto contrario a derecho y es un acto arbitrario. La motivación es necesaria en todos los actos, en los reglados y en los discrecionales. En los discrecionales, como veremos ahora, más, pero la regla es la decisión fundada. Y esto también forma parte de lo que ayer explicamos cuando hablábamos de la tutela administrativa efectiva, porque esa tutela administrativa efectiva conlleva el derecho a obtener una decisión administrativa expresa y fundada. O sea, no basta que se resuelva expresamente, sino que además hay un deber de fundamentación. Un deber de fundamentación que
opera en varios planos porque hace, por un lado, como decía recién, a la necesidad de la defensa. Para que yo me pueda defender, el administrador tiene que explicarme por qué adoptó esta decisión, por qué descartó esta otra, por qué siguió este curso de acción. Además es un principio republicano, que es el de dar justificación a los actos de gobierno. Es un principio que se vincula a la idea de publicidad y transparencia de la gestión estatal. Y no hay publicidad si no explico, y transparencia si no indico el por qué. Entonces, publicidad, corolario ineludible de la idea de república, y tutela efectiva exigen explicar el por qué. Insisto que con esta idea que una de las condiciones del ejercicio del poder en las democracias modernas es que sea argumentado, que sea razonado, que sea motivado. El poder que se basa en la razón es el legítimo. El que no se justifica es, repito, sencillamente arbitrariedad. Y por eso todas las manifestaciones del poder tienen que motivarse. Claro está que su intensidad va a depender de la naturaleza de los actos que sean producto del ejercicio de ese poder. Y aquí viene entonces esta distinción que hace un momento adelanté. Todos los actos, dijimos, los reglados también, pero claro, no es lo mismo ejercer una potestad reglada que una potestad discrecional. Por eso se admite que en la potestad reglada es posible que la motivación sea más débil, más básica si se quiere, pero no así en los discrecionales. ¿Por qué? Porque si la discrecionalidad, como dijimos hace un momento, conlleva ese espacio de valoración, de selección del interés general, en el cual la administración va a decir, elijo la respuesta 2 frente a 1, 2, 3, 4, bueno, me tendrá que indicar cómo llega a la 2. Y me tiene que explicar por qué está descartando las otras. ¿Por qué la 2 es la que discrecionalmente ella considera que es la mejor para satisfacer el interés general? Más aún, si la respuesta que da, de todas las que son posibles, es la más gravosa. La más gravosa para el particular o la más gravosa para el interés general. Esto después volveremos, pero esto nos lleva a algún problema muchas veces de hacer una suerte de balance. Ayer también se señaló, de costes, intereses, pero no puede ser que si yo tengo distintas medidas restrictivas en materia sancionatoria o en otros ámbitos, o de actos, digamos, genéricamente de gravámenes desfavorables, y de todas adopto la peor, la más dura para el particular, habiendo otras posibles. Bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué llega la más grave? Explique cuál es su razonamiento lógico-jurídico por el cual ha descartado las demás. Y lo mismo, ahora no un problema de acto más gravoso para el particular, el acto que puede llegar a ser incluso el más oneroso para el presupuesto público. ¿Por qué descartó este otro contratista? ¿Por qué él va a adjudicar a este que tiene una oferta muchísimo más cara, que presenta en definitiva una peor ecuación económica de este contrato desde el punto de vista del oneroso? Explique por qué, justifique. Entonces, hay un deber de motivación muchísimo mayor cuando la actividad de la administración no se reduce a la mera constatación de la realidad, que es lo que ocurre en la actividad arreglada donde está todo programado. Y esto en Argentina ha motivado algunas discusiones y fallos interesantes de corte, porque, por ejemplo, ¿es motivación válida aquella que dice, en visto lo dispuesto en el artículo 10 de la ley tal, y dado que en el caso se reúne, ¿no?, digamos, el antecedente decido? En algún momento se dijo, sí, la mera remisión a la norma es válida. No, se dice ahora. Tiene que explicar, uno, si se da el presupuesto de hecho, los hechos determinantes. ¿Se da el presupuesto de hecho? Explique qué se dio. Segundo, ¿se verifican las condiciones de la norma? No basta invocarla, explique el por qué nuevamente. Entonces la Corte ha dicho, no basta la mera cita de la norma y no basta ni es posible acudir a las llamadas fórmulas comodines, como dicen los franceses, o fórmulas cliché, por razones de interés general, por razones de interés público, por el mejor servicio. No. ¿En qué consiste en este caso concreto el mejor servicio? ¿Cuál fue el juicio, el test de apreciación del interés general? El juicio, miren, y esto vale
para lo discrecional como para un concepto indeterminado, ¿no? Es decir, ese margen de apreciación, ¿en qué lo sustentó? ¿Por qué descartó? ¿Por qué llegó a esta conclusión? Explíqueme. Cosa que no ocurre. Si no me explica, yo no me puedo defender. Si no le explica, el juez no puede controlar. Y lo mismo vale para los demás órganos de control administrativo. ¿Cómo van a verificar la razón, la justificación? Y esto en todos los planos. Si la cuestión es técnica, tendrá que dar o científica, tendrá que dar el porqué técnico-científico. Si la razón viene por el lado de lo jurídico, lo mismo. Si la razón viene por el lado, digamos, de otras ramas del saber científico, también. Es decir, cualquiera sea la justificación en la que se apoye, explique el porqué. Esto es basal. No lo vemos a diario. Esto es uno de los grandes déficits del ejercicio del poder. El poder se ejercita, pero no se explica por qué. Y ese poder es arbitrario, entonces. No hay una democracia seria, no hay una democracia constitucional seria, fundada, si no está justificada en razones científicas, jurídicas, universales que la avalen. Me parece que este es un punto fundamental sobre el cual hay que insistir, y por eso en Argentina se postula, y de hecho lo hacen los tribunales, que un acto administrativo indebidamente motivado o no motivado es un acto nulo, de nulidad absoluta, insanable. O sea, esto es como no haberse dictado. Y fíjense, en un fallo relativamente reciente de la Corte Argentina, el tribunal ha dicho que si bien no existen fórmulas rígidas para el cumplimiento de la exigencia de la motivación del acto, la cual debe adecuarse en cuanto a la modalidad de su configuración a la índole particular de cada acto administrativo, no cabe la admisión de fórmulas carentes de contenido, de expresiones de manifiesta generalidad o, en su caso, circunscribirla a la mención de citas legales que contemplan una potestad genérica no justificada en los actos concretos. Bueno, esto es algo que comúnmente ocurre. No conozco la realidad de Costa Rica, pero la experiencia indica, cuando uno compara con en otros lugares, otros países, que se repite la misma lamentable situación. Bueno, entonces decíamos que son fiscalizables por los jueces sin ninguna dificultad, o deben serlo, todo lo que son los llamados elementos reglados del acto. Hasta ahora mencionamos la competencia, mencionamos la causa, el tema de los hechos determinantes, las formas desde el punto de vista de lo que son las formalidades previas, es decir, el procedimiento, y recién hicimos referencia a lo que para mí es probablemente uno de los más importantes, que es la motivación. Otro requisito que también es de índole formal, pero con este efecto tan relevante. También el fin de interés público. Todas las potestades administrativas que son conferidas por el ordenamiento jurídico a la Administración son conferidas para satisfacer o alcanzar un fin público, un fin de interés general. Cada potestad tiene un fin preciso, el fin inmediato, para el cual se faculta una autoridad a obrar, y el fin, si se quiere, inmediato, como digo, general, es el interés general. Ese fin puede verse alterado, violado, desnaturalizado, cuando hay un ejercicio indebido de esa potestad. Eso da lugar a un vicio del acto que se lo ha denominado el desvío del fin, la desviación de poder, según la clásica expresión francesa. Ese desvío del poder, desvío del fin público querido, puede, tradicionalmente se dice, producirse básicamente, para tratar de explicarlo de una manera muy sencilla, en tres situaciones. Cuando la autoridad desvía el fin, por ejemplo, para favorecer a alguien. Un caso típico. Un caso típico de corrupción también, ¿no? Asigno este contrato a esta empresa cuando en rigor, cuando uno hace un análisis de todos los oferentes, de todas las ofertas, no era la oferta más adecuada o conveniente. Pero, haciendo una interpretación generosa para estos que son mis amigos o de quienes espero recibir algún beneficio, como ocurre lamentablemente muchas veces, adjudico aquí, desvío del fin. Otras veces no lo hago para favorecer a alguien.
sino que lo hago, o en un concurso, ¿no? Hago triunfar a mi amigo, sino que lo hago para reprimir, para castigar a alguien. Entonces, o sanciono, o rechazo un pedido. Ejemplo típico de esto es el relativamente reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana, donde se hace valer esta cuestión en Radio Caracas, televisión. Fíjense que ahí el tribunal, uno de los elementos que valora cuando para responsabilizar internacionalmente a la República Bolivariana de Venezuela, es un ejercicio desviado del fin de las competencias de la autoridad administrativa que le rechaza la renovación de la licencia de radiodifusión a esta empresa local. Y lo que le dice la Corte es, mire, la decisión ya estaba tomada previamente. Evidentemente, cuando analizo toda la conducta, todo el comportamiento, no solo esa autoridad, del presidente, es decir, de todo el marco previo, la suerte ya estaba echada antes de que se emitiera el acto. Cuando se emitió el acto, no era ninguna novedad de que no le iban a hacer lugar al pedido. Bueno, hay todo un análisis, por supuesto, de las conductas, los comportamientos, las declaraciones políticas en distintos medios. Todo esto lo lleva a decir, acá hubo desvío del fin. Y a propósito, en ese mismo pronunciamiento, uno de los elementos que se valoran también para llegar a esta conclusión fue el tema de la motivación. ¿Cuál era la motivación del rechazo? Dice, hay un déficit enorme de motivación. Y se hace una expresa mención a todo el tema de el justificar con razones claras, objetivas y razonables el porqué del ejercicio, en este caso de la potestad, que era de aceptar o no la renovación de una licencia para poder hacer uso de una parcela del espectro radioeléctrico. Entonces, y a propósito, ya que menciono este fallo que es muy interesante y creo que es muy recomendable su lectura, si bien es sumamente extenso, pero es muy rico por distintos cuestiones. Para el derecho público, para el derecho administrativo, aquí encontramos, ayer también lo comentábamos, hay como un catálogo enorme de situaciones, vicios, malas prácticas, diríamos en muchos casos, que el tribunal y la línea del tribunal donde traza lo que sería el camino correcto. Y uno de esos elementos, sobre el cual ayer justamente habíamos conversado, se vincula al procedimiento, porque también el tribunal entiende que hay un vicio en el procedimiento, derivado de la violación del 8.1 y 8.2 de la Convención, es decir, en los plazos administrativos y en los plazos judiciales, la violación del plazo razonable, porque se analizan todos los reclamos administrativos, hay un pleito judicial contra el Estado debido al rechazo de la renovación de la licencia, el pleito, la Corte valora que quedó varado durante años en un estado probatorio y que no avanzaba, y bueno, o sea, acá hay un problema que se le atribuye a una infracción del Poder Judicial, pero también pasaba lo mismo con las actuaciones, en varias actuaciones administrativas. Entonces, a la larga, ¿qué se dice? Hay violación de la garantía del plazo razonable del 8.1 de la Convención, que, como ya había dicho la Corte Americana, es una garantía que, si bien dice garantía judicial y tiene una redacción destinada a la justicia, no, dice todos los órganos estatales están alcanzados por el deber de obrar dentro de un plazo razonable y, en definitiva, todas las garantías del 8. Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, otro elemento fundamental, porque ahí, ¿cuál era la defensa del Estado venezolano? Yo tengo discrecionalidad y yo obré en el marco de la discrecionalidad y discrecionalmente decidí que este espacio, el espacio radioeléctrico del cual yo soy el titular, bueno, no lo iba a concesionar. Entonces yo decidí quedármelo y nadie puede decidir si está bien o mal la decisión adoptada, porque es un problema mío, es un problema que hace a la discrecionalidad y yo soy un Estado soberano que decido sobre esto. Lo que le dice en un momento, usted podrá, en definitiva, usted podrá ejercer la discrecionalidad, pero esa discrecionalidad lo que le está diciendo no es arbitrariedad. Y usted obró arbitrariamente, con desvío del fin, usted obró arbitrariamente sin motivar y además hay violación del plazo razonable. En definitiva, eso es lo que le está... Y, como vamos a ver más adelante, también hay otro aspecto que entra a jugar aquí, que fue la irrazonabilidad en la decisión empleada por ese tema que hace a la proporcionalidad de la decisión. Después vamos a volver ahora enseguida sobre esta cuestión, que es de algún modo lo que sigue. Entonces, el fin es un punto fundamental. El fin puede estar desviado porque yo
quiero favorecer, porque yo quiero reprimir o castigar a alguien, y también hay supuestos en los que el desvío del fin no es para castigar o favorecer a un particular, sino porque hay una distorsión del fin público en beneficio del fin público. Es decir, acá no hay un particular a quien yo beneficio o castigo. Aunque sí a la larga, o sea, no lo hago para favorecer a alguien o para castigarlo. Lo hago para favorecer al interés público, pero altero el fin. Un ejemplo típico. Cuando el Estado muchas veces, por lo menos pasa en Argentina, con un afán recaudatorio, hace uso de la potestad sancionatoria, no para sancionar una conducta y eventualmente provocar un efecto disuasivo, sino simplemente multo para recaudar. Porque necesito recaudar. Y entonces, como el fin es conseguir fondos, porque tengo una carencia de fondos para desarrollar esta actividad, salgo a hacer uso ilegítimamente, indebidamente, de la potestad punitiva, del ejercicio de multas, bueno, generando obviamente toda una serie, si se quiere, de trampas o de mecanismos que facilitan que, claro, que caigan fácilmente los particulares en esta situación. Esto ha ocurrido en Argentina con multas de municipios en las carreteras, máxima 120 y de golpe un cartel de un municipio, máxima 60. Y al lado un control. ¿Pero cómo? 120, 60 es imposible. Es una trampa. Allá le decían un cazabobo, le dicen. Bueno, esto ha motivado incluso fallos. No, mire, esto es desviación de poder. Usted lo que quiere es recaudar. A usted no le importa verificar que la seguridad del conductor ni de la gente que hace uso de esta pista. No, usted lo único que quiere es recaudar y entonces pone un mecanismo claramente irrazonable que tiene esa finalidad y eso es desvío del fin. Ahí no es más allá que hace un perjuicio, no se lo hace para favorecer a alguien o castigarlo. Ahí se lo hace a un particular, para favorecer el interés general. Está equivocado. Usted quiere ser más papista que el Papa, diríamos, ¿no? Usted sobreprotege equivocadamente el interés público y eso también es un acto viciado. Entonces, el interés público, el fin público, que es otro elemento también que aparece usualmente consagrado en las leyes de procedimiento, de administración pública, cuando regulan los requisitos del acto administrativo, el acto debe satisfacer un fin de interés general, es otro elemento que tiene siempre algún grado de regulación, la norma atributiva de competencia y que el juez puede verificar. Por supuesto que no en todos los casos este vicio es un vicio de fácil demostración. Porque, a ver, yo diría, el caso que mencioné recién, que es el de Radio Caracas, era por demás evidente. Las pruebas, cuando uno lee el fallo, las pruebas eran holgadas, se caían de maduro que acá había desvío del fin. Pero no siempre es así. No es usualmente tan fácil demostrar que a este funcionario o a este empleado lo sancionaron porque, bueno, se llevaba muy mal con su jefe, lo querían correr de esa oficina. No es tan sencillo. Siempre se dice que es un vicio en el cual justamente el gran problema del vicio del desvío del fin es la prueba. La prueba es determinante en esto porque tiene una base fáctica fundamental, pero no siempre es así porque si el funcionario tiene algún grado de inteligencia, se cuidará muy bien de no dejar rastros de ese comportamiento irregular. El objeto del acto, o el contenido del acto, como algunas normas lo denominan, también es fiscalizable. Es decir, el objeto es lo que el acto decide, certifica, se dice, en algunos casos, u opina. O sea, la parte resolutiva del acto. Y ese objeto, para ser válido, tiene que ser un objeto lícito, tiene que ser un objeto posible. Así lo dicen usualmente las normas reguladoras. Y el vicio en el objeto es lo que se llama objeto prohibido o violación de la ley. Algunos sistemas así lo llaman. Un objeto contrario, ¿no?, al ordenamiento jurídico, al ejercicio de la potestad, un objeto prohibido, una norma, un acto que exige algo que es de imposible realización, es ilícito. Hoy también de algún modo lo conversábamos, pienso, cuando tomamos el café, ¿no?, con el tema que comentaba de las antenas. Donde la administración me dice, mire, usted no puede poner antenas aquí, solo lo puede poner aquí. Pero oiga, pero acá
es inviable esto. No hay ningún espacio, a nadie le interesa. Eso es de imposible realización. No funciona así. Entonces, el objeto siempre también es viable de ser fiscalizado, aun cuando haya discrecionalidad. Sobre todo esto, no hay ninguna duda que los jueces cuentan con un amplio poder de fiscalización. Pero en rigor, decimos que estamos controlando la discrecionalidad, pero estamos como bordeándola. Porque si la discrecionalidad conlleva un juicio de selección, de ponderación, de estimación subjetiva, de esas selecciones, ¿no?, que puede desarrollar, todavía no entramos en eso. Porque estamos mirando, ¿no?, si aplicó el porqué, si siguió el procedimiento, si cumplió con el fin general, ¿no?, de interés público que la norma le asignó, pero todavía no entramos a verificar si usó bien o mal el funcionario la libertad de selección, esa libertad entre comillas, ¿no?, la libertad que le da el ordenamiento jurídico, no libertad por arriba, no del ordenamiento, no libertad por afuera. Y entonces, acá se presenta el problema, y esto es fiscalizable, y esto es revisable. Bueno, la respuesta que se da hoy es sí, es fiscalizable. Por supuesto que con dificultades, no es algo sencillo, pero es fiscalizable. ¿Y cómo lo voy a fiscalizar? ¿Cuáles van a ser las técnicas para fiscalizar esto que estoy mencionando? Bueno, lo voy a hacer básicamente acudiendo a lo que son los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho me brindan elementos sumamente valiosos y adecuados para verificar si el ejercicio de esa decisión fue racional, fue razonable o no, o fue antijurídico. ¿Qué principios me van a importar y van a ser importantes? Bueno, en rigor todos los principios, pero algunos más que otros. Un principio fundamental es la igualdad. Todo órgano estatal tiene que respetar el principio de igualdad jurídica, la llamada igualdad ante la ley. No puede dar un trato diferencial a aquellos sujetos que están en las mismas condiciones. Hay una frase que suele decir igualdad para los iguales, desigualdad para los desiguales. ¿Qué significa esto? No es una barbaridad lo que estoy diciendo, sino que la igualdad se predica ante igualdad de condiciones y circunstancias. Por eso es que puede haber categorías, tratamiento diferencial según las categorías de situaciones, de personas, de usuarios en los servicios públicos, si no lo que habría no es igualdad, que es otra cosa muy distinta, que es el igualitarismo, donde a todos nos quieren poner, ¿no?, en la misma condición, cuando no somos todos iguales. Así es el ser humano. Entonces, la igualdad es un principio general del derecho y un principio de base constitucional y de base convencional. Esto también, fíjense que en el caso de radio o TV ha sido mencionado. Oye, le renovaron las licencias a lo demás, pero casualmente al que le dijeron que no era al actor, que casualmente era un opositor, aquel que no seguía la línea, ¿no?, directriz que planteaba políticamente el gobierno. Qué casualidad, ¿no habrá un trato discriminatorio? Bueno, es lo que se evalúa acá. Y va a decir, sí, hay una discriminación indirecta, la del 13, creo que es 2, a lo que es el ejercicio de libertad de expresión. Entonces, la igualdad de trato pasa a ser un ingrediente fundamental que los jueces tienen el deber de fiscalizar con mucho ahínco en los casos de ejercicio de discrecionalidad. La buena fe, que es un principio general del derecho en todas sus manifestaciones y que, que juega en el derecho público, que juega en el derecho privado, que tiene un valor fundamental en el ámbito contractual, la contratación pública, que juega en todo momento y que da lugar a dos grandes, vamos a decir, institutos en el derecho público y también en el derecho privado, pero uno, la idea de que nadie puede violar sus propios actos, o sea, la teoría de los actos propios, esto es fundamental,
Si yo he afirmado una cosa ante la misma condición jurídica, he desarrollado comportamientos válidos y plenamente eficaces, y de golpe cambio de criterio, acá hay una violación de mi propio comportamiento. Esto no es posible. Eso es violar la buena fe. Y algo muy vinculado a esto es lo que se llama la violación de la confianza legítima. He generado legítimas expectativas, le he dicho haga, invierta, venga, le pongo todas estas condiciones, y luego abruptamente produzco un cambio de criterio. Legítimas expectativas, las válidas, no sobre expectativas sobre una actuación ilícita. Son todas manifestaciones de la buena fe y también de la seguridad jurídica. Bueno, acá también puede haber un tratamiento ilegítimo por un uso discrecional viciado. Entonces, la buena fe, que es otro de los grandes principios generales del derecho, también es fiscalizable por los jueces y es un indicador muy importante acerca de si hay un uso debido o indebido del poder discrecional. Pero luego viene otro test, un test que a veces puede ser complicado, pero es fundamental, que es el llamado test de la proporcionalidad, o que algunos también lo llaman más genéricamente de la razonabilidad. Este test de proporcionalidad es un test que tienen que pasar o superar todos los comportamientos estatales, es decir, las leyes, los actos administrativos, generales, individuales, las sentencias también. Toda decisión estatal tiene que ser razonable, tiene que ser proporcional. Y obviamente es un principio fundamental, no solo para la discrecionalidad, sino para el legislador. Fundamentalmente para el momento en que reglamenta, limita o delimita derechos constitucionales. Y se entiende modernamente que se descompone o que lo integran tres subprincipios, que son tres, en definitiva, exámenes que debe realizar el juez o que debe realizar previamente el emisor del acto para determinar si la decisión que va a adoptar es válida por ser proporcional. El primer test se denomina test de adecuación. El segundo es el test de necesidad y el tercero el que se conoce como estrictamente de proporcionalidad. O sea, como que hay una suerte de denominación genérica, proporcionalidad, que engloba los tres, y luego se entiende que en rigor la proporcionalidad tiene un sentido más específico y preciso, acotado el último de estos tres momentos o test. Vamos a ver qué conlleva, cuál es el alcance que tiene cada uno de los mismos. El principio o test de idoneidad, el primero de todos, predica que para que, por ejemplo, una norma que reglamenta un principio constitucional sea válida, debe perseguir un fin constitucionalmente aceptable y debe ser capaz de causar ese fin. Lo que se examina aquí entonces es que la norma, y lo mismo vale para un acto administrativo, sea adecuada o idónea, de ahí el nombre, idoneidad, para el logro del fin que se busca alcanzar mediante su dictado. Entonces es un análisis causal de el objetivo con los medios. Entonces, repito, lo que vamos a verificar acá es si hay adecuación o idoneidad para alcanzar el objetivo que se persigue, el fin, mediante el dictado del acto. El fin que busca el legislador o el fin que busca el funcionario público y el medio elegido, el medio empleado. Debe ser el apto, el idóneo para alcanzar ese cometido. Esta exigencia, este estándar que estamos mencionando, normalmente se realiza sin muchas dificultades y es fácilmente, vamos a decir, superable. Todas las leyes que persiguen en alguna medida un interés público,
que cae bajo el paraguas de la Constitución o una convención internacional, probablemente satisfagan con facilidad, no van a encontrar muchas dificultades para, vamos a decir, respetar o dar por cumplido este principio. Pero luego hay que ver si cumplen el segundo, que ya la cuestión se pone un poquito más exigente. Y ahí es donde aparece el llamado principio o test de necesidad, también conocido como test de indispensabilidad. Acá lo que se requiere es que la norma reglamentaria de un derecho o el acto administrativo sea el menos restrictivo, o sea, la decisión que albergue este acto o esta norma sea la menos restrictiva para los derechos en juego entre todas las alternativas que tiene y que pueden llegar a tener eficacia para alcanzar el mismo objetivo. O sea, si usted, señor, tiene todas estas posibilidades, como antes decíamos, para alcanzar este objetivo, ¿por qué va a elegir la más gravosa? Al contrario, tiene que elegir la menos perjudicial. Esta necesidad de comprobación de esta situación que estoy mencionando también ha sido usada y es empleada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ha incluso empleado en causas en las que se controvertían violaciones, o sea, se invocaban responsabilidad internacional de los estados por violaciones a la libertad de expresión, usualmente como ha pasado con el caso de Radio Caracas, también con otros, incluso hay un caso argentino, Fontevecchia, que es el dueño de un medio gráfico muy importante, en el cual se invocaban que decisiones estatales que le habían generado distintas limitaciones y restricciones violaban la libertad de expresión. ¿Y qué exigió o qué indicó la Corte Interamericana? Que así había ocurrido porque en el caso se había adoptado la decisión más perjudicial y que la razonabilidad, este test, digamos, de proporcional razonabilidad, exigía, de entre todos los medios posibles, elegir el menos gravoso para afectar la libertad, en este caso, de expresión. Bueno, esto es algo fundamental, tenerlo presente, y que no siempre ocurre. Esto va muy vinculado a la idea de motivación, porque para esto tengo que hacer qué cosa, motivar, tengo que explicar por qué llegué a esta, que es la más o menos gravosa según los casos. Entonces, repito, entre todos los medios idóneos, porque este es el punto, paridad de medios idóneos, para lograr un determinado objetivo hay que buscar el menos restrictivo para los derechos fundamentales, el menos restrictivo para los ciudadanos, digamos, o las personas. Acá hay un juicio de comparación entre el medio elegido y otros medios hipotéticos también que hubiera podido elegir. Eso puede ser una tarea a veces compleja, no imposible, pero es más compleja que el test de idoneidad que mencioné antes. Entonces, si se tratara de una norma general, la medida normativa, legislativa o reglamentaria superará este principio de necesidad solo si va a ser, insisto, la menos restrictiva para los derechos fundamentales en juego. Esto no siempre es practicado por los tribunales. La Corte, por ejemplo, argentina, muchas veces la ha evitado, diciendo que, no puedo entrar en este análisis porque al hacer esta suerte de test entre estos medios comparativos que digo, esta comparación de medios, incurriría en la evaluación de lo que se suele llamar la oportunidad, mérito y conveniencia. Esto es algo muy común, que se ve a veces en pronunciamientos judiciales. Hasta aquí llego como juez, porque si doy un paso más, entro a ponderar algo a lo que estoy vedado porque es un juicio de oportunidad, de mérito y conveniencia, y eso es propio de la tarea del administrador. Bueno, no siempre es así. En este caso no. En este caso es un análisis, una comparación, que normalmente es perfectamente realizable sin incurrir en esta situación a la que estoy mencionando. Repito que la Corte Interamericana hace uso de este instrumento y, por ejemplo,
en una opinión consultiva, esto es muy viejo, no es de ahora, ya en el 85, en una de las primeras opiniones consultivas sobre esta cuestión, dijo que la necesidad y por ende la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el 13.2 del pacto dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar este objetivo, debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. De este estándar no es entonces suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno. No basta eso. Para que sean compatibles con la Convención, las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. Me parece que es muy claro lo que aquí se indica y este criterio es reiterado, ha sido reiterado en varias ocasiones con posterioridad. Bueno, y nos queda el tercer examen, el tercer, digamos, subprincipio, que dijimos que era, en rigor, el denominado subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Aquí, lo que esto exige es que la norma reglamentaria de un derecho, o el acto administrativo, el acto individual o general, sea el resultado de un balance razonable, un balance proporcionado entre los costos que supone y los beneficios que genera. Balance de coste y beneficio. De tal modo que una vez establecida la adecuación y la necesidad de la medida, que son los otros test, se debe determinar si es razonable en sentido estricto la decisión que se adopta. La definición de este tercer juicio, este juicio de proporcionalidad, no ofrece, yo diría, disputas en la doctrina y la jurisprudencia. En este sentido, consiste en establecer si la medida guarda una relación razonable con el fin que procura alcanzar. Y desde este punto de vista, entonces, no se respetaría este subprincipio cuando nos encontramos frente a normas, por ejemplo, que violan la esfera de funcionamiento razonable, o el contenido esencial de los derechos que resulten afectados por las mismas, más allá de que en el caso pueda haberse verificado un balance prima facie proporcionado o justificado de los costos o beneficios. Entonces, esto es un test más complicado, sin lugar a dudas, pero es un test que en más de un caso es imprescindible realizar. Cuando mencionamos también ayer el fallo de la Corte Argentina que le otorgaba en un caso muy excepcional, porque obviamente esto no es algo que puede generalizarse, el tribunal lo dice, a esa madre en situación de calle con el chico discapacitado, recuerdo que el tribunal decía que había que hacer un análisis de la razonabilidad, ¿no? En el caso concreto de la operatividad derivada de ese derecho fundamental, el de acceso a una vivienda digna y la protección del discapacitado. Y decía que en el caso había que analizar esa razonabilidad intrínseca y si se había afectado el contenido o núcleo mínimo esencial de ese derecho. Y llegaba a la conclusión que en el caso concreto, por las condiciones que se daban, había violación, había un mal uso de ese principio de razonabilidad cuando dijeron lo contrario, ¿no? Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto no ocurre tampoco todos los días, repito, pero el balance de coste y beneficios, muy empleado en el derecho europeo, es otro elemento al cual necesariamente creo que tenemos que acudir y no adoptar una posición cómoda, una vez más diciendo que no, son cuestiones de mérito, oportunidad y conveniencia, como muchas veces ocurre. Pero hemos visto hasta ahora, entonces, que la discrecionalidad, que es producto del ejercicio de potestades públicas que nacen del ordenamiento jurídico, son naturalmente, claramente fiscalizables, revisables por el control de los jueces. Que en rigor no hay
digamos que como regla, espacios o ámbitos inmunes al ejercicio de la fiscalización judicial. Esto es lo propio, lo natural en un Estado de derecho. Pero cuando el juez se enfrenta frente a la tarea de fiscalizar, puede encontrarse con otro problema. Dice, muy bien, yo fiscalizo, yo controlo, yo analizo si hubo ejercicio correcto o incorrecto de la discrecionalidad, cumplo con todos estos juicios que recién mencioné, verifico si se han ejercitado, cumplido todos los requisitos, vamos a decir, que hacen a la faceta reglada del acto, la competencia, el procedimiento, las formas, la causa, el fin. Doy un paso más, incurro también en el examen del núcleo, la fibra, ¿no?, misma de la discrecionalidad, a través de la razonabilidad en sus distintas variantes, la proporcionalidad, si hay un uso del fin de la buena fe o la mala fe, todo esto lo hago. Y entonces puedo llegar a la conclusión de que hay un uso indebido. Y si hubo un uso indebido de esa potestad discrecional, no hay duda alguna que la decisión será, el acto es nulo. Muy bien, hasta aquí no hay duda. El poder del juez claramente le permite dejar sin efecto la decisión administrativa y anular. Pero acá viene el segundo problema, que es probablemente uno de los que más dificultades o discusiones puede acarrear. ¿Hasta aquí llega el juez o puede dar un paso más? Entonces algunos preguntarán, ¿pero qué paso más puede dar el juez? ¿Más que anular? Sí, hay un paso más que puede dar. Por lo menos preguntémoslo o planteemos el problema en este momento en un plano teórico. ¿Podría llegar el juez a decir que ese acto que ahora anula tiene que ser reemplazado por la decisión que él va a adoptar en la sentencia? Es decir, la decisión del juez podría llegar a ser sustitutiva de la decisión administrativa que él está anulando, o su rol de juez tiene un límite y solo puede llegar a anular y luego tendrá que devolverle a la autoridad administrativa, vamos a decir, el expediente para que ella emita un nuevo acto conforme a las pautas que el tribunal dé. ¿Hasta dónde llega el poder del juez? Esta es la cuestión que hoy el día. ¿Sustituye o no sustituye? Y esto se plantea, claro, se le plantea al juez, no solo cuando tiene que tomar una decisión sobre el fondo de la cuestión que se debate, es decir, al momento de dictar la sentencia definitiva, sino también se le va a plantear al momento de emitir un despacho cautelar. Porque también al momento de adoptar una medida cautelar, el juez se va a encontrar frente a una acción o una inacción de la administración que no siempre va a ser reglada, sino que en la mayoría de los casos tendrá una cuota de discrecionalidad. Y entonces el juez, esto se advierte en lo que ayer decíamos, si es cautelar, en el problema de los mandatos positivos, cuando hay tutela anticipatoria que se traduce en un mandato positivo. El juez puede anticiparse positivamente, incluso cuando la inacción puede haber sido producto de un ejercicio discrecional. ¿Hasta dónde llega? Entonces, el tema, por cierto, es complicado. Usualmente las normas que definen la labor del juez y por ende el alcance de su jurisdicción no suelen precisar hasta dónde llega, sino que establecen reglas muy genéricas, pero no trazan con absoluta precisión hasta dónde llega, hasta dónde puede llegar el poder jurisdiccional. Hay algo que es evidente, que si hay ejercicio de una potestad reglada y esa potestad reglada es ilegítima, el juez no va a tener dificultad en no solo anular, sino también emitir el acto sustitutivo. O sea, si la norma sancionatoria dice que ante una situación tal, supongamos que un empleado falta 3 días consecutivos y sin aviso a su función, ¿no?, a su empleo, y la norma que regula el empleo público dice, ante tal caso, la solución es un apercibimiento o un llamado de atención, no sé cómo lo denominarán acá. Y la decisión administrativa no fue esa, sino que fue suspensión por 30 días, ahí no hay vuelta alguna. Ahí lo que el juez dirá es, suspensión es una decisión inválida, lo que cabe acá es una amonestación o apercibimiento.
está arreglado. No hay, digamos, no estoy ponderando nada yo, estoy simplemente aplicando, siendo un mero ejecutor del ordenamiento jurídico. Aquí no hay dificultad. Y si el concepto indeterminado fuera también fácilmente determinable y posible reducir a cero, como se suele decir, el margen de apreciación, también podría ocurrir lo mismo. Pero, ¿qué ocurre cuando esto no es así? Ya sea porque el margen de apreciación del concepto indeterminado no es susceptible de ser reducido a cero y hay opinabilidad, digamos, o sea, distintas posibilidades, y lo mismo vale cuando nos encontramos, ahora sí, en aquellos casos de discrecionalidad donde puede haber, como decíamos recién, y todos sabemos, un indiferente jurídico en cuanto a las respuestas. ¿Hasta dónde lleva el juez? El juez llegó a la conclusión de que la decisión administrativa, insisto, la sanción, la adjudicación del contrato, era inválida. ¿Puede sustituir? Bueno, aquí es donde está la gran disputa doctrinaria, particularmente en el derecho español. En España, en los años 90, principios de los 90, hubo una feroz batalla doctrinaria entre Parejo Alfonso, Sánchez Morón, por un lado, y Tomás Ramón Fernández, al que luego, de algún modo, se le sumó García Enterría, por el otro. Y esto que parece que lo estoy planteando como una disputa casi deportiva, no lo era tal, pero ¿qué planteaban unos? Un control acotado, los primeros, ¿no? Un mayor, de algún modo, respeto del Poder Judicial hacia el ejercicio de la discrecionalidad de parte de la Administración y, por ende, una suerte de imposibilidad de sustitución, en lo que aquí interesa, de los jueces frente a ese margen de apreciación. Y del otro lado, Tomás Ramón Fernández planteando, sobre la base del principio español que está en la Constitución de interdicción de la arbitrariedad, una necesidad y una facultad amplia del Poder Judicial de no solo casar, es decir, anular la norma, sino también, cuando llegue el caso, poder sustituir la decisión administrativa. Ahí estuvo radicada la disputa fuertemente, ¿no? Que fue bastante dura entre ellos, y el tema lleva a pensar mucho, porque a veces parece sencillo decir, sí, el juez puede y debe, repito, cuando hay elementos en el caso concreto que permiten llegar a esta conclusión que decía recién, que es se ha reducido, se ha acotado sensiblemente el margen de apreciación, se ha llegado a lo que algunos dicen reducción a cero. Pero cuando esto no es así, y volvemos de algún modo al caso que también mereció parte del café de la mañana de hoy, que planteábamos de las reglas técnicas para la televisión digital. La japonesa, ¿cómo era? La americana o la europea. Las tres son magníficas, las tres son buenas, las tres me llevan al mismo objetivo. No es un problema técnico. Entran a trazar otras valoraciones. Valoraciones extrajurídicas en muchos casos. ¿Cómo un juez va a chequear eso? Por supuesto, como hoy también lo decíamos, el juez podrá chequear sin lugar a dudas, al momento de tomar la decisión, ¿siguió el procedimiento? ¿Pidió todos los análisis técnicos? Sí, se hizo, muy bien. ¿Está motivado? ¿Me explican por qué? También podrá verificar la racionalidad de la medida. Podrá hacerlo, pero supongamos que me dice, mire, se equivocó. Para mí no puede ser la americana, tiene que ser la europea. ¿Y por qué no la otra? ¿Con qué criterio usted me dice que va a ser ahí? Porque las tres son técnicamente análogas. ¿Por qué usted cree que para la realidad, en este caso Argentina, es mejor la europea que la japonesa? ¿Con qué elementos valorativos, que no son jurídicos claramente, porque ahí son extrajurídicos, usted llega a esa conclusión? Y el juez, imagínense un juez que dijera, anulo y no devuelvo, sino anulo y yo decido, y será ahora la europea. Parece mucho, ¿no? En algunos casos parece demasiado. Bueno, el tema no es sencillo, yo no les voy a dar la respuesta, porque en rigor les digo la verdad, no la tengo. Yo creo que todo depende. Me parece muy difícil hacer teoría sobre esto, o sea, podemos establecer grandes cartabones, pero no podemos dar una respuesta teórica absoluta, porque el casuismo, o sea, lo que en cada caso se plantea, es algo que de lo que uno no puede escapar. O sea, casuísticamente uno puede decir, en este caso sí podía haber sustitución, en este caso había elementos y no quedaba otro camino
y era fácilmente seleccionable esta respuesta, pero en otros no. Si hay dos oferentes y discrecionalmente se considera oferta más conveniente o a la primera, y el juez efectivamente comprueba algunos de los vicios que valoramos recién, bueno, probablemente pueda llegar a decir es a este, pero claro, lo puede llegar a decir. Probablemente no sea muy difícil hacerlo, pero en otros casos no. En otros casos esto, como en el caso que planteaba antes de las reglas técnicas en materia de tecnología digital, no sea tan sencillo. De todos modos, también la administración podría entender que a ninguna de los dos le gusta, que si no hubiera sido la primera, tampoco me hubiera quedado con la segunda, y en ese caso hubieras dejado sin efecto la licitación. O sea, quiero decir, acá aparecen toda una serie de componentes valorativos extrajurídicos en los que al juez se le hace muy difícil incursionar. Y por ende, si bien muchas veces desde, vamos a decir, la ciencia del derecho hay quienes predican debe haber sustitución a pleno, bueno, yo digo, cuidado, hay casos donde hay que ser prudente y quizás solo se puede llegar hasta la anulación, marcar de algún modo, diríamos, las líneas directrices relevantes para que luego sea la autoridad quien defina, porque hay un contenido extrajurídico muy claro, un contenido valorativo sobre el cual el juez me parece que no debe incursionar so pena de administrar. Pero la regla debe ser el control amplio. Insisto con esto, la regla es el control amplio. La regla es que en muchísimos casos puede llegar a haber sustitución, puede llegar a haber, entonces, la emisión, si se quiere, de un mandato judicial que haga las veces de ese acto administrativo inválido, de ese acto administrativo ilegítimo. Por eso volvemos también de algún modo a lo que dijimos ayer. Fíjense que tanto para el funcionario que tiene que adoptar la decisión, como para el juez que tiene que adoptar la otra decisión, la decisión de juzgamiento en ejercicio ya no de una función administrativa, sino de otra función pública, como es la jurisdiccional, para que en ambos casos el producto jurídico sea un producto adecuado, un producto que tenga calidad y que pueda lograr su objetivo, ¿qué se necesita? Una persona idónea, una persona preparada, capacitada. Entonces, la administración requiere funcionarios probos, honestos, altamente calificados. La administración no puede quedar en manos de gente que no hace una verdadera carrera, que no hace de su vida una verdadera preparación para esto. Y lo mismo pasa en el ámbito judicial. Necesitamos jueces independientes que obren imparcialmente, pero también altamente capacitados. Cuando falla la capacitación, tenemos un problema sumamente grave. Puede haber mucha voluntad, puede haber mucho deseo de hacer las cosas bien, pero si no hay preparación, vamos a fallar. Entonces, para poder sustituir, para poder adoptar decisiones de este tenor, tenemos que tener un alto nivel de conocimiento. Y también es fundamental, en muchos de estos casos, el auxilio de cuerpos técnicos también preparados. O sea, los auxiliares de justicia, peritos, que desarrollan una labor técnica, en ciertas áreas, en ciertos tipos de actuaciones administrativas, juegan un rol fundamental. También estamos gente idónea. Entonces, esto me parece que nos tiene que siempre llevar a pensar, a reflexionar y a valorar. Yo creo que este tipo de tareas que hace el Colegio de Abogados, como lo harán otros ámbitos científicos, académicos o públicos, que es la idea de capacitar. Creo que la vida de todos nosotros como abogados, y lo mismo funcionarios no abogados, tiene que basarse en la idea de mejora, de capacitación. Los países que apuestan a la capacitación son los que crecen y los que tienen a la larga mejor calidad de vida, no hay que olvidarse de eso. Y volvemos entonces a insistir sobre la importancia del elemento humano. Y el elemento humano es fundamental en todos los ámbitos. Incluso, esto ya lo decía Carneluti, uno de los grandes procesalistas y juristas de todos los tiempos, como buen italiano, amante de las artes, de la buena música, y él entonces trazaba un comparativo del derecho con la música. Y decía que al derecho le ocurre con la música, en lo que se refiere a veces tener buenas normas, pero malos operadores. Y bueno, con la música ocurre exactamente lo mismo. De nada vale una muy buena sinfonía si es ejecutada mal.
si es ejecutada equivocadamente por un mal músico. Con el derecho pasa exactamente lo mismo. De nada vale tener maravillosas normas jurídicas si los operadores jurídicos son gente no capacitada, corrupta, que no maneja bien entonces los conocimientos. Por eso, insisto, es fundamental la capacitación, la preparación y la probidad de todos, de todos los operadores jurídicos, es decir, funcionarios, abogados, de todos los que trabajamos muchas veces para mejorar la calidad de vida en una sociedad. Bueno, les agradezco mucho su atención y, por supuesto, si hay preguntas, con todo gusto, si puedo, si es posible, está a mi alcance, las responderé. Muchas gracias.